Pues buenas tardes a todos y a todas, a los presentes y también a los compañeros y amigos que nos están viendo en casa o donde quiera que estén. Yo, antes de comenzar con Alberto, sí que me gustaría a tener unas palabras para una persona que tal vez tendría que estar aquí haciendo esto que voy a hacer yo, que es Diana, a la que si hablamos de teatro, de dramaturgia, de puesta en valor o de relectura de los clásicos grecolatinos en el teatro, pues es nuestra inspiración, la tenemos siempre en el recuerdo y solo mandarte, si nos estás viendo, un fuerte abrazo, que, bueno, Alberto me estaba preguntando por ti y bueno, pues un restablecimiento lo más leve posible, ¿no? Y dicho eso, pues tampoco tendría mucho que decir de Alberto Conejero, pero algo tengo que decir, porque para mí es un honor estar aquí, sentado y presentar a una persona de su talla. Eh, Podríamos decir que es el deseado, Alberto el deseado, porque ya el año pasado ese bichito que nos ha puesto en jaque durante 2 años, pues impidió que tenerlo aquí como colofón del curso el año pasado. Pero bueno, por fin lo tenemos, seguro que vamos a disfrutar muchísimo y tal vez tendría que hacer una mínima semblanza, mínima porque es muchísimo lo que se podría decir de Alberto Conejero, pero una mínima semblanza de su trayectoria, ¿no? Es dramaturgo, como todos sabéis, es director, también es productor, es poeta, ¿no? Tienes un poemario, si descubres un incendio, publicado. Y bueno, pues aparte de eso, pues entramos ya en el currículum, el licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y también doctor por la Universidad Complutense de Madrid en un tema que es muy interesante para los clásicos en historia de las religiones, pero siempre con una relación muy profunda, porque me consta, con Grecia, la Grecia antigua y también la Grecia moderna, que conoce a fondo, me consta. También estuvo, bueno, con una beca postdoctoral en Oxford, ¿no? Trabajando con unos documentos también muy interesantes de unos manuscritos bizantinos del siglo XV. Y luego de su amplia producción dramática, pues, no sé, voy a resumir mucho, pero básicamente por entenderlo, empezaste con Los húngaros. Eso es. Que ahí ya, que es una obra con la que tuviste el Premio Nacional de Teatro Universitario en el 2000, hace ya mucho tiempo. Y luego pues tienes una cantidad de obras, Todas las noches de un día, que ganó el premio al tercer certamen de teatro de textos teatrales en 2013, con La piedra oscura, que posiblemente sea la obra con la que más te conoce la gente, ¿no? El público, el gran público, digamos, que con este tuviste el premio Max a mejor autor teatral en 2016. Ushuaia, premio Ricardo López de Aranda en 2013, Cliff Acantilado, ganador del cuarto certamen LAM en 2010. Y bueno, pues últimamente una obra que creo que me consta también que le tiene mucho aprecio, que es porque habla mucho de tu tierra, de Jaén, nació en Vilches, que es La geometría del trigo. Eres enlazador de mundos, es lo que a ti te gusta decir del teatro, creo que no me estoy equivocando si dices, y yo poco más tengo que decir, que también de lo que nos vas a hablar hoy, no he hablado de ello, ¿no? Pero tienes versionado, pero eso, como eso va a ser tu tema, prefiero no tocarlo. Troyanas, Odisea, creo que estás en otro proyecto ya terminando, prácticamente ya va a salir, que ahora nos lo contarás, supongo, una Electra, y luego pues ya también te has atrevido con el otro de Unamuno, en fin, has versionado también de Berti Cortadillo, una amplia trayectoria en relectura de los clásicos, los grecolatinos, pero también los clásicos nuestros. No tengo mucho más que decir, solo que si acaso hay alguien, alguna voz autorizada, libre, creo, y aunque tú, no sé, fuente de inspiración para muchos de los que nos intentamos asomarnos un poquito a este mundo del teatro, creo que eres. Así que muchísimas gracias por ti, por tu presencia,
Gracias por todo y me voy a escucharte ahí. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Yo lo primero, os quiero dar las gracias a los que estáis aquí y a las que estáis aquí. Somos una minoría, parece que aún tenemos reticencia a juntar los cuerpos en un espacio común, pero os agradezco de corazón a los que estáis, compartimos este espacio, esta situación que ya es algo teatral, y también a todos los compañeros y compañeras que están siguiendo esta charla a la distancia. Como Jaime, quiero enviarle un abrazo muy fuerte a Diana de Paco, con mis deseos para su pronta recuperación. Ella es uno de esos rarísimos casos y felices en los que coincide el rigor académico y la pasión creadora. Esa es Diana de Paco. El año pasado estuvimos dialogando para que yo pudiera estar aquí. Hoy estoy aquí, ella no puede estar. La vida es frágil y por eso también preciosa, y te envío, Diana, que lo estarás escuchando quizá desde casa, el abrazo más fuerte. También, por supuesto, las gracias a la Sociedad de Estudios Clásicos por la invitación a participar en estas jornadas. Con esta iniciativa no solo contribuís a la difusión de un legado fundacional e imprescindible, sino que generáis vínculos y diálogos entre quienes, desde una disciplina u otra, nos ocupamos de los clásicos. Viendo el programa de esta edición, de estas jornadas, yo soy el penúltimo, queda una sesión más. Estoy convencido de que este programa ha servido para alumbrar nuevas reflexiones, ideas y emociones. Al final, lo comentábamos antes en la comida, no se trata de lo que nosotros podemos llegar a saber de los clásicos, porque es un caudal inagotable, sino de aquello que de los clásicos van enseñándonos sobre nosotros mismos. No es lo que yo sé de los clásicos, sino lo que los clásicos saben de mí y que nos van acompañando en nuestro camino. Jaime nombraba ya algunas obras que tienen 20 años. En mis primeras incursiones, ahí por ahí perdida, una primera adaptación de Las Troyanas, de cuando tenía 20 años, han pasado 25 y aquí seguimos a vueltas con los clásicos y espero que sea así para siempre. El tema de esta charla, el objetivo de mi intervención es modesto, pero quizás no es tan sencillo. Yo quiero compartir con vosotros algunas de las estrategias dramatúrgicas o poéticas de intervención que apliqué sobre 3 textos de Eurípides para su puesta en escena. Fueron Medea, Troyanas y Electra. También en menor medida hablaré de una versión que hice de la Odisea de Homero, y también porque acabo de terminarlo, ayer justo entregaba la primera versión, una reescritura que he hecho de la Ilíada de Homero, convertida en un monólogo para un intérprete. Más allá de la presentación de estos casos concretos, que no traigo porque sean paradigmáticos, ni mucho menos, sino porque es mi experiencia, es lo que conozco, es lo que he vivido, es el estudio de un caso, porque es lo que yo he podido, he intentado hacer, seguramente con muchas estrategias equivocadas, pero también las quiero compartir. Lo que quiero es que nos planteemos una cuestión que para mí es fundamental y que me ha inquietado. Antes me preguntaba una compañera neogrecista como yo, o neohelenista, que si me sigo dedicando a la investigación. Es verdad que hace ya unos años el teatro me llamó a filas, dejé una beca, un contrato postdoctoral que tenía en Oxford para dedicarme de pleno al teatro, y sin embargo ese camino que hice como investigador sigue, nutre mi teatro, pero también establece una tensión de la que os quiero hablar. Una tensión entre los límites de la autoría, la legitimidad de la intervención. ¿Hasta qué punto es legítimo una intervención sustancial sobre los clásicos, ¿no? Esa tensión entre lo que es, por un lado, la conservación, y aquí hay gente de la universidad, y la universidad es uno de los grandes lugares, uno de los grandes reservorios de ese patrimonio, que es verdad que no es, que puede ser material, porque puede haber manuscritos, pero que a veces no es material, muchas veces no es material, pero no por eso es menos valioso, ¿no? Y pareciera que necesitamos la piedra para poner en valor bienes que son absolutamente imprescindibles. Pero bueno, decía que la universidad es un lugar de conservación, también es un lugar de presente y de futuro, ¿eh? También vosotros sois enlazadores de ese tiempo. Pero es que cuando hacemos dramaturgias de los clásicos, no lo hacemos para su conservación, sino para que formen parte del presente. Lo hacemos para los espectadores de hoy en día. Y en este sentido hay una tensión que yo creo que hay que estudiar y que a veces nos pone en callejones interesantes entre la transmisión, la responsabilidad para con el legado, pero también con el acto creativo. Porque un versionador, un adaptador, un dramaturgista es también un creador, es el primer testigo de su tiempo.
Es la primera mirada sobre ese clásico. Y ya adelanto algo, que aunque no tocáramos una coma, se ha transformado. Es decir, no puedes, me voy a meter ya un poquito en harina, cuando hablamos de la lealtad a los clásicos, ¿a qué estamos siendo leales? Porque el edificio teatral se ha transformado radicalmente. Lógicamente, esos textos, estoy hablando ahora, por ejemplo, del corpus chiquito pero infinito de la tragedia ática conservada, ¿verdad? Ese siglo apenas que, sin embargo, nos sigue alumbrando desde el teatro. Aunque no tocáramos una coma de lo que nos ha llegado de esos textos, porque podríamos hablar de la transmisión anecdótica y qué nos ha llegado y cómo nos ha llegado, sus sentidos se habrían transformado radicalmente. Solo por hacerlo en un teatro a la italiana, su sentido se ha transformado. Solo por no tener el aparataje escénico de la que se servían esos textos, su sentido se ha transformado. Pero es que nosotros nos hemos transformado. Si hay alguien desleal, si me lo permitís, a los clásicos, somos los espectadores, no los dramaturgistas. Es que nosotros somos otros y otras respecto a aquellos espectadores y espectadoras que vieron nacer Hipólito o Fedra o las Traquinias o las Suplicantes. Somos otros. Y por lo tanto, esos textos ya son otros. Y me diréis entonces, Alberto, ¿de qué hablamos? Por supuesto que hay núcleos de sentido. Por supuesto que hay elementos de esos textos tan poderosos que hemos considerado generación a generación, sorteando la censura, las catástrofes, los incendios, las enfermedades, porque el tiempo es un incendio. Y la humanidad, generación a generación, va salvando lo que puede, lo que considera valioso para la siguiente. A veces el criterio cambia, por supuesto, y nos lamentamos, ¿no?, de dónde está todo lo que se ha perdido, todo lo censurado, todo lo que no ha llegado. Alguien consideró, no, esto no merece la pena ser copiado, ¿no? Este papiro no lo voy a copiar, no me queda papel para esto, o tinta, o va contra mi moral, ¿no? Por supuesto que esos textos, su núcleo, su gran núcleo, son fundamentales y le debemos una obediencia, pero una obediencia que no puede ser servil, sino que tiene que ser la del amante. Luego entro en estas cuestiones. Os adelantaba las cuestiones de las que os quiero hablar. ¿Hasta dónde puede llegar la intervención de un texto clásico para que lo sigamos considerando un texto clásico? ¿Existen núcleos de sentido que hay que preservar y transmitir tal cual a las generaciones del presente? ¿O tenemos la libertad del nuevo creador? ¿Es nuestra libertad una libertad responsable con el legado o debemos primar su encuentro con el público actual? Cada función, cada nuevo montaje nos da ocasión de apreciar los cambios sobre el texto provocados por el contexto. Me explico. Os contaba antes, por supuesto, que nadie puede pensar que la experiencia de ver Hipólito en un teatro a la italiana es lo mismo que verlo en Epidauro, en el teatro de Dioniso. Seríamos muy, creo yo, ingenuos en pensar que nuestra lectura de Antígona es la lectura que hacía, la lectura generalizada, porque luego está la individualidad de cada espectador. Pero, no sé si podemos, porque se me queda. Os lo agradezco, que me cuesta concentrarme un poquito. Os contaba, sería muy ingenuo pensar que la lectura que hacemos hoy de Antígona es la lectura generalizada de Antígona en su momento. Solo a través, y ahí estáis vosotros y vosotras, de la erudición, de los documentos, del estudio del contexto sociopolítico, que también es emocional, porque hace falta también una historia de las emociones, podríamos intuir un clarear de los posibles sentidos en su contexto originario, que a veces son contrarios a los actuales. Voy a poner un ejemplo, aunque no es teatro grecolatino, pero voy a poner el ejemplo de Fuentevejuna. Fuentevejuna, que ha sido luego, desde el romanticismo, un texto, como un ariete de la libertad del pueblo, un texto, digamos, transformador, ¿no?, de cambio, de democracia del pueblo. En su momento era un texto profundamente conservador, apuntalando el poder monárquico frente a la resistencia de los núcleos de nobleza. Es decir, que una cosa era Fuentevejuna cuando la estrenó Lope de Vega y otra cosa es cuando la estrenó Lorca con La Barraca. Su versión. Eran textos que guardaban núcleos de sentido, pero absolutamente distintos. O Mariana Pineda, de Lorca. Si tú no tienes en cuenta que Mariana Pineda se estrena con el directorio militar de Primo de Rivera, no comprendes el sentido profundo
de Mariana Pineda en su contexto, que es mucho más político de lo que quizá ahora nos llega a nosotros, donde quizá ese tardorromanticismo prima más, ¿no? O la historia de amor, que la potencia política peligrosa que tenía Mariana Pineda en su momento y que yo creo que ahora no es tanta. ¿De acuerdo? Esto es una idea muy sencilla de Bakhtin que a mí me gusta compartir con mis alumnos y alumnas cuando estamos diciendo, bueno, ¿cómo enfocamos la dramaturgia de un texto clásico? En primer lugar, con esta idea, y es de Bakhtin, un enunciado vivo, porque el teatro es un enunciado vivo. Pero es que yo creo que también que la lectura de un texto en un aula es un enunciado vivo, que cada vez que vosotros y vosotras hacéis una lectura de un fragmento de una obra, eso es un enunciado vivo. Es imposible que no sea un enunciado vivo leer una lectura de Antígona. Ahora, claro que es un enunciado vivo. Dice Bakhtin, un enunciado vivo aparecido en un momento histórico determinado, en un medio social determinado, no puede dejar de tocar miles de hilos dialógicos vivos, tejidos alrededor de ese objeto. Y esto quiero explicarlo de otro modo. Es que inmediatamente Antígona ahora empieza a dialogar con esos hilos dialógicos del presente. Habría que ver, los que hemos estudiado, por ejemplo, cómo era la recepción de la tragedia en la Rusia comunista. Pues claro, Antígona era un artefacto peligroso, un artefacto degenerado que fue prohibido. Bueno, es la visión del marxismo. No me quiero meter marxismo y tragedia porque eso es un tema interesante, pero quiero decir que solo siguiendo, por ejemplo, todas las lecturas de Antígona, todas las versiones de Antígona, todos los tratados filosóficos de Antígona desde su estreno en el 441 a.C., solo siguiendo las Antígonas que han sido y serán, podríamos tener una historia una pequeña historia, una gran historia del pensamiento, de la cultura, de los cambios religiosos, políticos y emocionales en Occidente, solo siguiendo todas las Antígonas. Desde la de Sófocles, la primera que conservamos nosotros, hasta la de María Zambrano, por nombrar una. ¿De acuerdo? Solo con esa Antígona. ¿Qué están haciendo cada tiempo? Es volver al clásico para reconocer el diálogo que ese clásico mantiene con el presente. No solo el diálogo que ese clásico mantenía con su contexto originario, no sé si me estoy explicando, sino con el que mantiene con el presente. Y en este sentido, los que hacemos las versiones, que ahora hablo de esto, como nos llamamos, somos los primeros testigos de nuestro tiempo. Somos el primer testimonio de nuestro tiempo. Tenemos que confiar en ese primer pálpito delante de un clásico. ¿Por qué reconocemos, a veces me preguntan, ¿por qué has elegido este? Bueno, pueden ser encargos, pero hay veces que los textos, tú reconoces esos hilos dialógicos con el presente, comprendes que ese clásico lo es porque resulta contemporáneo. No tanto por los valores que pudo tener en su momento. De hecho, ha habido clásicos que han sido clásicos durante largos siglos y de repente han dejado de serlos. Un texto clásico no lo es infinitamente. No lo es infinitamente. Esto también quiero nombrarlo. Hay autores, por ejemplo, de nuestro teatro barroco que el romanticismo hizo, la ilustración, el romanticismo hizo, pero el presente no. Se han apagado. Bien, sigo con esta idea. A mí me gusta pensar que efectivamente un texto clásico es como un lago. Más o menos tiene una forma y se cuida ese lago, y se transmite ese lago. Podemos reconocer su hondura, sus dimensiones, cómo está formado. Sin embargo, el presente es el viento que lo azota y cambia de forma. Cada vez que el presente se asoma a ese lago, el lago es el mismo y no lo es. Aunque haya mucha gente empeñada en que el lago sea lo mismo. Luego hablo de ese debate, de los críticos y de mi relación con la academia. Por todo lo que estoy contando, somos los autores de teatro y las autoras. Yo voy a utilizar el masculino como neutro por una cuestión generacional y de economía del lenguaje. Decía que somos los autores de teatro los que tenemos una relación más estrecha con la reescritura. Una y otra vez estamos reescribiendo los textos porque con cada puesta en escena tenemos la ocasión, ¿no? Digo los propios textos, los de autoría propia. De esa publicación que tenías tú en la mano ya hay versiones nuevas.
porque el tiempo nos da ocasión de seguir trabajando los textos. Yo aquí soy discípulo de mi maestro Juan Mayorga. O sea, la obra no se termina, se abandona. La obra de teatro, uy, nos hemos quedado sin... Estamos de vuelta, ¿no? Decía que las obras no, las de teatro no se terminan, se abandonan, porque cada puesta en escena te muestra algo. Pero es que la historia del teatro es la historia de la reescritura, del plagio, de la apropiación, de la parodia. Hemos heredado conceptos de respeto y originalidad del texto que son muy recientes, que tienen que ver además con los derechos de autor, con una cuestión legislativa, no espiritual, que está muy bien, porque tenemos el mal vicio de comer los autores y autoras. Pero, claro, es que la historia del teatro es la historia del plagio, de la reescritura. O sea, yo soy Shakespeare, agarro a Bandello, digo, mira, un argumento para una obra de teatro, y hago una traslación. Pero no solo eso. Me refiero, si uno estudia, por ejemplo, todas las versiones que hay de Hipólito, las conservadas y las perdidas, es que se están contraprogramando y se están reapropiando del material, están haciendo refundiciones del material. Es que a veces se cree que ellos acuden como una fuente primigenia de mito, ¿no? Este señor ha estrenado, digo, además en un concurso, como sabéis, ha estrenado esta Electra, voy a ver qué hago yo con mi Electra. Y el público tenía recuerdo de la Electra anterior, no del arquetipo de Electra. Es que a veces nos llevamos el teatro a un lugar que al final era una cuestión mucho más humana y en el mejor sentido prosaica. ¿De acuerdo? ¿Quién entrega la mejor Electra? ¿Qué Hipólito entrego yo que sea novedoso respecto al anterior? O que genere un escándalo, o que sirva, en fin, para asegurarme un premio, o que voy a tener, ser menos anacrónico, del Arconte más apoyos, etcétera, etcétera. Bueno, les decía en este sentido que la reescritura es propia de la práctica teatral. Y esto entra desde ya en colisión con el criterio que tiene la filología. Decidme si me equivoco, vamos a discutir, yo quiero que discutamos, que tiene la universidad de fijar, de conservar y fijar, de hacer, ¿no? De hacer decidme si me equivoco, de fijar, vamos a fijar el texto, vamos a fijar esto, con las variantes del manuscrito vamos a fijar. Y menos mal, porque sin la universidad hubiéramos perdido gran parte del legado que ahora las gentes del teatro estamos llevando a escena. No lo minusvaloro, ni mucho menos. La universidad ha hecho una labor importantísima de conservación y de transmisión. En mi opinión, a veces también de exceso de celo respecto a ese material. Prosigo entonces con esta reflexión y a mí me gustaría que hiciéramos una precisión conceptual. En castellano no tenemos una división que hay en alemán que es muy útil, porque en alemán ellos distinguen entre el dramaturgo y el dramaturgista. El dramaturgo es el que genera una obra nueva y el dramaturgista es el que hace una versión. Dramaturgista no está en la RAE, no sería correcto emplearlo. Bueno, si alguien curioso por ahí, el dramaturgo es el Dramatiker, precisamente, y el dramaturgista, el versionador, es Dramaturg en alemán. Yo no sé alemán y por eso este acentazo. En todo caso, a mí me gusta cuando estoy con mis alumnos, digo, ¿cómo vamos a enfocar este clásico? Lo primero que tienes que pensar es si estás haciendo una adaptación, una versión o una reescritura. Son tres estrategias muy distintas, donde el eje autoral se mueve desde el texto fuente y el autor hasta el autor del presente. El eje se va moviendo, es decir, si yo hago una adaptación, ¿qué suelo hacer? Puedo reducir personajes, porque ya estamos todos en una dramaturgia de la camioneta, ¿no? Reducir extensión, porque habitualmente esos textos tienen una extensión que su puesta en escena, digo, el tiempo de lectura, porque el tiempo de representación era otro, porque sabemos todos que se ha perdido una parte nuclear de la tragedia, que es la música. Que no me voy a meter aquí, pero esto es fundamental. Es que a veces olvidamos que el texto era un elemento más de un dispositivo complejo donde la parte musical era absolutamente fundamental y que no se ha conservado. Solo un Stásimo del Orestes a través, porque se reutilizó una tablilla con una notación musical en un túmulo funerario y se ha conservado una música que se ha logrado recrear de cómo sonaba un Stásimo del Orestes de Eurípides.
Solo tenemos eso. Claro, Nietzsche cuando llega a la tragedia lo primero que dice es, señores, esto es teatro musical, estamos ante las cenizas de la tragedia. Esto es una exageración, pero no está, es como si, pero pensémoslo, es como si en una ópera solo tuviéramos el libreto. Cuidado que la ópera nace precisamente en Florencia para intentar recuperar la tragedia clásica. Ese es el origen de la ópera. La ópera nace para dar una versión en ese momento de la tragedia griega, no porque se fueran a inventar una nueva forma de teatro musical. Ellos creían que así era la tragedia, como efectivamente lo era. Pero bueno, me meto, es que a veces cuando te acusan de es que estás siendo desleal a Eurípides o te estás apartando, digo, pero si nadie lo hace con música. Si es que estamos con el único elemento que se ha conservado de una puesta en escena, es que usted no me habla de periquiclómata, no me habla de nada de la escena, no me está nombrando nada de lo escénico y me dice que estoy siendo desleal. ¿A qué? Si solo tengo un elemento fundamental, porque es un semillero de teatro, porque esos textos son un reservorio de ese teatro, como es la literatura dramática. Pero yo extrañé, por ejemplo, cuando en la escuela, bueno, donde fuera, nos enseñaban tragedia griega en literatura dramática, pero bueno, contadme cómo era la tragedia griega, hacedme ver la tragedia griega. Si el término que define nuestra actividad, teatro, o teatro, en griego moderno, teatro, ¿no? Es el lugar en el que se va a ver. Nuestro arte toma el nombre del espacio donde se va a ver, no a escuchar ni a comprender. A ver, el teatro es un arte sensorial, es un arte de los sentidos fundamentalmente. Toda esa parte musical, y eso lo dice Nietzsche bellísimamente, cuando se me vaya, es que me voy, pero bueno, vuelvo al asunto. Pero Nietzsche lo dice, la palabra necesita muchos caminos para llegar al centro del intelecto y del corazón. La música lo hace inmediatamente. Toda la persuasión, los afectos, la teoría de los afectos de la tragedia griega, cuéntamelo. Dime que esta parte de este episodio era cantada. Dime que en ese momento el actor estaba cantando, compartiendo música con el coro. Dímelo porque lo sabemos. Dime, por ejemplo, que esa intervención del coro, aparte de los sentidos profundos, está hecho para que al actor le dé tiempo a cambiarse. Porque solo había 3 actores en escena. Dime que tenía también una funcionalidad práctica. Con esto no estoy diciendo que los análisis que se hacen desde la filología, desde la filosofía, sean menores, al revés. Pero creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de modestia y sumar los saberes. Es como cuando estás haciendo una estructura de un texto del siglo de oro, digo, esto es un momento de tablado vacío, es un cambio de cuadro. ¿Por qué? Porque el público comprende, porque no hay ningún actor en escena, que va a haber un cambio de espacio y tiempo. Y eso afecta a la estructura textual. Pero regresando, os contaba, ¿qué vamos a hacer? Una adaptación, una versión o una reescritura. Si tú estás adaptando, que ahí venía, el lenguaje para hacerlo más accesible, reduciendo las referencias, lo que todos sabemos, mitológicas, bajando un poquito, que nuestros traductores yo creo que a veces se han puesto un poquito estupendos, ¿no? Digo, pero es que esto se tiene que oír, los actores lo tienen que poner en la boca. Digo, están muy bien las subordinadas, pero Dios mío, ponme un punto y coma, que respire las criaturas. Quiero decir con esto, es que esa palabra pide carne. Es que a mí me parece una traición no tener en cuenta que esa palabra era dicha y que por tanto lo que tú estás haciendo y ese festín de la perífrasis, que sí, y es muy difícil traducir griego clásico, quien lo probó lo sabe, pero por no meterme ahí, porque estáis aquí, pero ocurre igual con las traducciones de Shakespeare. A veces lees Hamlet y dices, no he entendido nada, y lees otras buenas traducciones y dices, aquí hay carne, está vivo, está vivo. Bien, ¿qué hacemos si hacemos una adaptación? Podemos concentrar personajes, ¿de acuerdo? Es decir, si hay 2 o 3 personajes con un papel menor, podemos sintetizarlos para darle más vuelo, podemos reducir personajes, podemos simplificar las tramas, porque hay tramas y subtramas, el lenguaje, la duración, pero estamos adaptando, ajustando. No hay, entendedme, claro que hay operaciones teatrales muy valiosas, pero no hay una mirada tan creativa. ¿Me explico en este sentido? Es como si fuéramos más leales a la pieza originaria que
a nuestro presente. ¿Es una mala opción? No. Si yo de repente me voy a un certamen de textos grecolatinos, donde el público es un público en un festival especializado, o soy un profesor y una profesora que estoy enseñando cultura clásica o griego clásico, claro, pues hago una adaptación. Y es muy difícil hacer una buena adaptación, pero sé que estoy haciendo una adaptación. Bien, siguiente paso, que es donde yo me suelo ubicar, y los ejemplos que os voy a poner. La versión. En la versión, puedes darlo tú a admitir, ¿vale? En la versión tú te colocas como un arlequino servidor de dos amos. Luego cito a Mayorga. Estás entre el texto fuente y el texto meta, entre el autor y tu presente, entre el manuscrito y tus espectadores. Y estás primando unos núcleos de sentido sobre otros. Porque los textos, no nos engañemos, a menos que haya aquí, que también me encantaría, una falange de estructuralistas, que puede ser, pero creo que ya hemos avanzado un poquito. Como dice Gadamer, los textos tienen núcleos de sentido. Núcleos. Uno coge Romeo y Julieta, agarra Romeo y Julieta, y se pueden contar muchas cosas con Romeo y Julieta. Puede contar, por ejemplo, cómo el amor nos transforma en peleles. Eso es Romeo y Julieta, ¿no? Cómo el amor nos tiene, hace de nosotros lo que quiere. Amor omnia vincit, por ir al viejo Tomás Bagayo. Pero también puede decir, no, esto es una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Eso también es Romeo y Julieta. Cómo la nueva generación quiere desprenderse del odio de las anteriores. También, por ejemplo, puede dar un enfoque más desde género. Es en Julieta donde recae la tragedia. Porque Romeo empieza la función enamorada de Rosalinda, se cruza con Julieta, se enamora de Julieta. Es Julieta quien tiene la decisión trágica, no Romeo. Tiene que elegir entre París, ¿verdad?, y el propio Romeo. Y uno puede explorar e incidir en ese núcleo de sentido. Yo puedo agarrar, por irnos a nuestro repertorio, puedo agarrar, por ejemplo, Antígona. Y por supuesto que Antígona, la ley individual, la ley colectiva, lo bárbaro, ¿no?, y frente al nomos, pero también el hombre frente a la mujer, ¿sí o no? Creonte frente a Antígona. Bueno, digo, Creonte, la dupla Creonte y el Edipo ausente frente a Antígona e Ismene. Eso también está ahí. O uno, por ejemplo, también podría tomarlo, Antígona, que a mí voy a hacer una versión contra Antígona, diciendo que Antígona es una nini. Es una lectura, ¿no? Quien tiene que observar más la ley es precisamente Antígona. Perdóname el anacronismo, porque es la infanta. Si Antígona no cumple, esa es la versión de Jan Anouilh. Cuidado que no me estoy, ¿no?, frente a Creonte, que en la opinión de Jan Anouilh y en la mía es el verdadero protagonista de la obra, pese a que se llama Antígona. Es decir, que nosotros hemos heredado una visión de Antígona, en mi opinión, muy escolada hacia Antígona. Pero, ¿y si yo agarro a Antígona y digo, es que Creonte está intentando que la maldición de la saga de Edipo, por simplificarlo, no se perpetúe? Antígona, no, vamos a dejar adelante las heridas, no traigas aquí la enfermedad. Y eso es lo que hace Antígona. Digo también, ¿estamos de acuerdo en eso? A lo mejor me decís que no, pero Creonte no es un tirano en el sentido contemporáneo, sino en una tragedia. Es el garante del nomos de las leyes para no matarnos los unos a los otros. Si no es una visión maniquea de Antígona. Yo puedo agarrarme y decir, bueno, es que Antígona, iba a hacer una analogía con casos del presente, lo que une Antígona y Freudian, pero no lo voy a hacer. O al infante, no, porque luego me dicen, nada, perdonadme esta broma, por Dios. No, pero eso dice Jan Anouilh. ¿Quién dice basta al horror? ¿Quién es capaz de asumir valores fríos, por tanto racionales, tan humanos y necesarios como los otros? Es curioso porque cuando Hemón le dice a su padre, el hijo de Creonte, eres como el árbol inflexible que viene el viento y lo tira, en vez de ser como el junco que se dobla, parece el dúo dinámico, que siempre sigue en pie. Uno piensa, hay paradoja dramática. ¿Antígona es lo mismo? ¿Cuándo cede Antígona?
Cuando, ¿no? Por eso, en la lucha de poderes, Ismene y Hemón representan, bueno, que me podía ir ahí. Entonces, yo puedo agarrar a Antígona y cogerla desde todos estos lugares, según lo que a mí, como primer testigo de mi tiempo, me diga. Y como creo yo que va a interpelar más a los espectadores de hoy en día, porque yo soy el primer espectador del presente. No solo soy un lector erudito, porque para hacer este sabotaje, entendedme, de los clásicos, hace falta amarlos mucho y conocerlos mucho. No se puede ser un insensato, es decir, hacer lo que quiera con Antígona. Tienes que conocer muy bien a Antígona para poder escoger un núcleo de sentido. Esto es una versión. Y por último, está la reescritura. La reescritura es cuando tú agarras, tomas un material y mueves el eje autoral hacia ti. Y es un texto nuevo. Y sin embargo, muy deudor y dialogante con el material previo. Por ejemplo, a la Cedra de Paco Becerra, que hizo Lolita Flores, porque a lo mejor la visteis, el Edipo en el corazón de las llamas, también de Paco Becerra, pero la Medea o la Antígona de Diana Nui, la Medea material de Heiner Müller, Medea en Manhattan de Dea Loger, bueno, podría deciros un montón de Medeas y de Electras, ¿no? Si veis, en el título ya hay una modificación en la reescritura que indica el cambio de autoría, ¿no? Es Medea material de Heiner Müller. Claro, a veces estas fronteras, esto no son ciencias exactas. ¿Cuándo una adaptación empieza a ser versión? ¿Cuándo una versión empieza a ser una reescritura? Bueno, esa es la discusión. Por tiempo, porque me he ido a... ¿Ya son las 7:15? Bien. Vale, bien. Me tengo que dejar textos de Brecht, si me da tiempo, luego los recupero, y de Mayorga, porque quiero ir a los casos prácticos. Tengo que dejarme mucho, me he ido por jardines. Bien. Para compartir estas dudas, porque... No, porque tampoco quiero... Sí, me he saltado, pero vuelvo. Digo, bueno, esta distinción ha quedado más o menos clara, ¿no? Yo estoy haciendo una adaptación, una versión, una reescritura. Esa primera decisión no es sencilla. No es sencilla. Porque esa toma de posicionamiento sobre el material implica una serie de operaciones que van a ser percibidas con mayor o menor hostilidad por el auditorio. Espectadores, crítica, intérpretes, ¿de acuerdo? Porque el teatro siempre es un nosotros, una primera persona del plural. Claro, si yo, como en mi caso con Troyanas de Alberto Conejero a partir de Eurípides, aparecía a veces, o Troyanas de Eurípides en versión de Alberto Conejero. Esta es una de las que estaba ahí. Claro, esto es un pacto de lectura que tú tienes que intentar comunicar en los paratextos. Los paratextos son los textos que acompañan a una obra de teatro. Desde el título, cuando se publica un texto, ¿no? Troyanas, versión de o de, pero también cómo lo anuncias en redes, en los carteles. Esto es importante, es un pacto de lectura. Una cosa es el pacto de lectura de la adaptación, otra el de la versión y otra la reescritura. Porque si dices, yo he agarrado Medea y he hecho lo que he querido. Ah, bueno. Pero hay, amigo, como en mi caso, si sientas a 5.000 personas a ver Troyanas en el Festival de Mérida. Algunos van por ti, los menos. Otros van por Aitana Sánchez Gijón, porque lo merece. Y sobre todo, casi todos van por Eurípides y por el Teatro Romano de Mérida. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos muy claro. Porque también aquí hay una instrumentalización de los clásicos a veces. Yo agarro algo que tiene un nombre, que tiene, ¿no? Hay una cuestión del teatro que queremos llenar las butacas. Vamos a decirlo. Y que un clásico es un gancho para hacer un musical, para hacer, ¿no? Pues que es un clásico. ¿Por qué? Porque es un lugar
que tiene una histéresis emocional. ¿Qué es esto de histéresis? Esto creo que lo he sacado de la química. Es cuando un movimiento, cuando la acción se detiene, pero el movimiento sigue, ¿no? Pues esto no rueda, si rodase. Pues los clásicos ya tienen emoción acumulada, ya tienen lecturas acumuladas, ya tienen aplausos acumulados, ya tienen belleza acumulada. El público va porque confía en los clásicos. Y a veces traicionamos esa confianza. Voy con Troyanas. Voy a intentar, si no se me da mal esto de ver solamente un minutito de esta versión que hice de Troyanas para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, luego fue el Teatro Español y giró por toda España durante 2 años. Yo me tengo que ir aquí, le tengo que dar a compartir, ahí está Pablo vigilando que lo hago bien. Todos los tiempos y siempre. Es un reportaje de televisión, pero vais a ver Las imágenes. mujeres jamás quitarán las de los perdedores, troyanas todas. ¿Cómo no voy a servir si ya no tengo paciencia? Si ya no tengo esfuerzo, ya no tengo dolor? No hay dolor en el mundo que no me pertenezca. Cambio de relato. La historia contada por los vencidos en esta adaptación del clásico de Eurípides, en la que Aitana Adaptación la Santiago dicho, ¿no? interpreta a una madre universal, Hécuba, de sobreponerse al dolor máximo, a la pérdida absoluta, y en lugar de dejarse caer, de dejarse morir, porque ya no le queda nada, y para qué seguir viviendo, opta por seguir adelante y por reivindicar la palabra como memoria, como única posibilidad para esta mujer de paz y justicia de no sucumbir completamente a la oscuridad y a la destrucción. Troyanas, que se ha representado otras 5 veces ya en Mérida, toma esta vez referencias actuales, fotografías y vídeos que trasladan la escena a la matanza de la ciudad siria de Ula en 2012. El montaje muestra a la mujer como botín de guerra, como esclava sexual o doméstica. ¿Qué harán contigo, Cuban? ¿Limpiarás la casa de un amo extranjero? ¿Te obligará a dormir con él? ¿Cuidarás de sus hijos después de que has visto morir a los tuyos? Sobre la arena del Romano, 6 mujeres y un hombre, el único griego, único representante de quienes ganaron la guerra. Se han separado. Cada una de vosotras tendrá un amo distinto. Habla mucho de... Bien, lo dejo aquí. Solo quería que vierais un poquito el espíritu del montaje. Disculpad que no tengo un tráiler como tal de Troyanas. Aprovecho para decir algo. Los que nos dedicamos profesionalmente al teatro no somos del todo libres. Hay veces que te preguntan por qué tomaste esta decisión, como si tú fueras el autor y el último responsable. Y hay que nombrarlo. En el teatro hay productoras. En el teatro hay exigencias de reparto para que sean rentable, viable, para que pueda girar el espectáculo. Y decisiones de la directora o director de escena, que pueden o no coincidir con las tuyas. En esta versión de las Troyanas, aunque aquí, claro, aquí la tradición le ha puesto el artículo, aunque Eurípides no lo tiene, Troades, bueno, yo le quité el artículo para apartarme un poquito para decir, cuidado que esto es una versión, quizá tenía que haber añadido algo más. Había varios condicionantes. 1, no podía tener 24 mujeres para un coro. No había coro. Tuve que repartir el texto del coro entre las 6 actrices que interpretaban los papeles protagónicos. Hécuba, Casandra, Helena, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual yo creo, y aquí no me culpa, pero comparto experiencia, que el montaje perdió una potencia. En la última versión que yo he publicado de Troyanas, en Blackie Books tiene unos tomos preciosos que se llaman Clásicos Liberados. Hay una Odisea que salió hace unos años y ahora ha salido una Ilíada que está acompañado de textos de Alessandro Barico, Marina Garcés y Mis Troyanas, para hablar de las consecuencias de la guerra de Troya. En esa última versión yo he recuperado el coro, que la práctica teatral me lo quitó en parte. Y le he dado el papel que yo creo, porque viendo el montaje, que era un buen montaje, con sus cuestiones, uno comprende
que es que esa obra es el coro. Porque no ocurre nada en tiempo presente, entendedme. Es un treno. La acción, lo que llamamos la peripecia en Troyanas, es apenas nada, es un reparto. ¿De acuerdo? Sí, Écuba descubre el destino de Polícrates. Sabemos lo que ocurre, ¿no? Casandra, pero apenas nada. Es la potencia de ese lamento. Si esa potencia queda amortiguada por falta de elenco, la obra se resiente. Mucho más, por ejemplo, que el coro de la Electra de Eurípides. O incluso de la Medea de Eurípides. Mucho más. Es que la obra toma el nombre del coro. Y comprendes esa tensión. La comparto porque parte de la, bueno, de una dificultad mía como versionador es que no podía tener coro en el montaje. En lo que sí estaba de acuerdo era porque ahí sí que tenía la potestad, era en mi núcleo de sentido. Y mi núcleo de sentido es que nosotros somos Taltibio. Quiero explicar esto rápidamente. Para llegar al fondo de las Troyanas de Eurípides, en mi opinión, hay que pasar antes por una pequeña isla volcánica al sur del Egeo. No sé si la conocéis, se llama Melos. Es un paraíso. Playas de arena blanca, naranjos, olivares. Además resiste bastante la presión turística. Una isla con forma de U, que sin embargo fue escenario de una de las batallas más cruentas de la guerra del Peloponeso, en Melos. Atenas asedió la isla durante 2 años y fue conquistada y destruida, es decir, un genocidio en el 416 a.C. Todos los varones fueron asesinados, todos los melios fueron asesinados y los niños y mujeres vendidos como esclavos. Lo narra Tucídides en el diálogo de los melios, ¿vale? Y esto es lo que tiene Eurípides en el contexto de recepción. De esto está hablando, y no solo de Troya. Y claro, Eurípides, aunque no lo fuera, está hablando de Atenas. Los criminales somos nosotros. Esa es la potencia en mi opinión, de las troyanas. Que nosotros somos Taltibio. Que el valor de Eurípides, y caro que le costó, fue precisamente decir esto que llamamos democracia, todos estos templos, todos estos logros, todas estas leyes, está construida sobre el horror. ¿No? Nuestro canto fundacional, digo nuestro, desde Eurípides hasta ahora, la Ilíada es el horror. Entendedme, la belleza inconmensurable del horror. ¿Pero qué es la Ilíada, ¿no? Como decía Simone Weil, el poema de la fuerza. Digo con esto que para mí Eurípides es Taltibio y nosotros somos Taltibio. Por eso el único personaje que hay griego es Taltibio. A él le di el prólogo. No está ya, estoy hablando de memoria, son 2 dioses, el prólogo de Troyanas son Poseidón y Atenea, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, Poseidón seguro. Creo que es Atenea, si no que alguien me dirá, conejero, te estás equivocando. Es que como me lo cargué no lo recuerdo. Y se lo di a Taltibio. Creo que Eurípides estaba siguiendo la enorme fosa común sobre la que se levantaba el poderío ateniense. En este sentido, me gustaría leeros parte de el inicio del prólogo, un poquito solo. Permítanme que les explique lo que ocurrió. Les prometo que no será una historia demasiado larga. Además, no se trata exactamente de mi historia. Por supuesto, yo estuve en la ciudad, estuve allí en Troya. Los bosques sagrados estaban desiertos, los templos de los dioses destilaban sangre. Malos tiempos. Intentaré ser claro. No voy a poner ninguna excusa, no voy a decirles que me limitaba a hacer mi trabajo. Bueno, por si hay algún despistado, Taltibio es el heraldo de los griegos, ¿no? El mensajero de los griegos, pero también el encargado de arrebatar a Astyanax, llevarse el niño para que el hijo de Andrómaca y Héctor para que lo asesinen. Pues habla ese Taltibio. Intentaré ser claro, no voy a poner ninguna excusa, no voy a decirles que me limitaba a hacer mi trabajo, que no tenía otra opción, porque en la vida siempre hay otra opción, o no es así. Nuestras decisiones nos permiten seguir adelante un día más, sobrevivir un día más. En las oficinas, en los vagones de metro, en los parques, vamos todos con un cuchillo invisible entre los dientes para atacar o defendernos. Habitualmente la cosa se queda ahí,
hemos inventado formas sutiles, perversas, civilizadas, para derrotar al enemigo y que no llegue la sangre al río, ¿verdad? Por eso pensamos e incluso nos atrevemos a decir, ¿cómo voy a ser yo un asesino? Yo sería incapaz de matar. ¿De verdad lo creen? Díganme, ¿de verdad lo creen? Entonces son ustedes afortunados y no han nacido en un lugar donde nadie ha matado a su familia o nadie les ha pedido matar a alguna familia. Es una cuestión de suerte o del destino, como prefieran llamarlo. Eso quiere creer, pero yo no tuve tanta suerte, digo. Ahora sé que nadie puede decir no mataré. Si acaso, espero no tener que matar. No me he presentado, mi nombre está Taltibio. Yo serví como soldado en la guerra de Troya. Ya saben, el caballo de madera, el ejército que sale de noche. Bueno, la función, me limito aquí por tiempo, la función del prólogo de dar las circunstancias dadas. Hubo gente que se molestó, porque esperaban que salieran, ¿no?, los dioses a contar por qué se había llegado a contar las razones de la guerra de Troya que habían llevado a la catástrofe de Troya. Sin embargo, para mí la voz de Taltibio, digo del Taltibio de Eurípides, me hablaba así. Por supuesto que esto no lo ha escrito Eurípides, lo he escrito yo. Y sin embargo, creo que estoy sirviendo a los núcleos de sentido de las troyanas de Eurípides. Os conté lo del coro. Os cuento además una anécdota que quizá la directora se moleste. Había una actriz maravillosa que quería estar en el montaje y me pidieron un personaje más que no estaba. Y me llevé a la Briseida de la Ilíada, que me parecía un personaje que tenía una historia que contar. El personaje no estaba mal escrito, creo yo. La historia de Briseida es apasionante. De hecho, es el motor de toda la Ilíada y tiene unos versos conmovedores ante la tumba de Patroclo. Es uno de los grandes momentos para mí de la Ilíada, ¿no?, cuando esas dos figuras secundarias han hecho ahí una red de solidaridad. Pero bueno, que me voy. Esa Briseida nació por exigencia del montaje. En mi versión no está. Porque, claro, una mujer y otra mujer, venga, Casandra, Andrómaca, Helena. Bueno, llegaba un momento, y ahora Briseida, que el público, en mi opinión, se agotaba. Como Taltibio, yo podría haber dicho que no. Y aquí cierro las troyanas. No, en mi versión yo quiero un coro. Bueno, me hubiera perdido una experiencia única. Quizá alguien hubiera dicho con más valentía, o que no quiere hacer de su vocación su oficio, no, yo sin coro no, porque comprendo que esto es una potencia. El teatro al final es el arte de lo posible. Y a lo mejor tú quieres hacer un coro de troyanas, pero es que solo tienes 3 alumnas ese año. Bueno, entonces, ¿qué haces? Pero es que a veces nos ponemos, dices, es que tú no tienes un coro de 20 troyanas. Dices, ya, ni un teatro, ni el teatro de Pidauro, pero quiero contar esta historia. Bueno, avanzo un poquito. Voy a ir a poner otro ejemplo. En este caso es otra versión. En este caso de la Medea, no me voy de Eurípides, está aquí. Vamos a ver primero, a ver, que me tengo que ir arriba. Espérate, que es que esto es tramposo, porque tengo que darle ahí, aprovechar. Ahí, estamos. Está en catalán, ¿eh? Pero bueno, es Medea, no la sabemos todos. Y es catalán además. Voy a también. La comedia, dame creguda que ells no els legítims. Si jo me que aquesta criatura en torna a la busca ni no sé. Que la teva dona demani al teu pare que els deixarà amb tu. Està dient que vols marxar sense ell i renuncies. Aquí hi haurà el millor prop del teu pare. Els teus maleficis i les teves intrigues, teva és la culpa. Estàs a dintre la dolenteria de les dones i l'orgull dels homes. Quines mentides han impactat aquest cervell. Què sóc? Un monstre? Ni jo fos encara, de veritat. Llegan tu home convertit en dona. Ara enllana, home, sóc. La meva passatge acabada. Bueno, nada, solamente para que veáis un poquito cómo era la poética de la puesta en escena.
En este caso, era una versión de Medea que dirigió Lluís Pascual en el Teatre Lliure, que partía de la Medea de Eurípides, la de Séneca, que fue fundamental para la lectura que yo quería hacer, y la de Heiner Müller, Medea Material. ¿Cuál era el reto? Queríamos una versión de cámara de Medea. Queríamos que Medea fuera la única mujer en escena, que era Emma Vilarasau, que es una actriz maravillosa. Había que reducir todo el dramatis de Medea a 4 actores. ¿Qué hicimos o qué hice yo entonces? En la figura del preceptor o del pedagogo llevé la nodriza, o sea, bueno, conocéis Medea, también el preceptor, la nodriza y parte del coro. Ahí estaba. Y en Creonte, que lo hicimos con el preceptor, el pedagogo, Creonte también compartía parte del coro, desde el punto de vista de Creonte. Y luego estaba Jasón, lógicamente, y Medea. Y queríamos que esta versión hablara de la soledad infinita de Medea en Corinto. Porque en realidad el diálogo con el coro en Medea, que a mí me apasiona, porque son las mujeres corintias a las que Medea se dirige, habitualmente el coro coincide en género con el protagonista de la pieza. Por eso yo creo que en Antígona es Creonte y no Antígona. Pero bueno, ¿qué hicimos? Claro, teníamos que desplazar el hálito trágico de Eurípides a una versión, si me lo permitís, más doméstica, y para mí esa era la de Séneca. Quiero explicar esto de doméstica, donde el personaje de Medea tiene mucho más desarrollo soliloquial, monologal, que el de Eurípides. Y había un verso de la Séneca de Medea que a mí me acompaña siempre, porque ya tenía idea del mito, claro. O sea, quiero decir, la histéresis, que cuando mata a sus hijos, dice, ya soy Medea. Como si la propia Medea ya no pudiera liberarse de los crímenes que la definen como personaje. Y esa tensión entre la mujer que no quiere convertirse en Medea, ¿no?, y Medea, era el núcleo de sentido de la obra. Por ir terminando, bueno, tengo un tiempecito, me decís, no os quiero agotar, voy al último ejemplo de versión, antes de hablar de mis reescrituras. En este caso, el encargo era todo un reto, porque era para danza, para el Ballet Nacional de España. El Ballet Nacional de España, que dirigía entonces, a mí el nombre del director, lo voy a decir, Antonio Najarro, que he tenido ahí Antonio, discúlpame, llamó a un coreógrafo contemporáneo, Antonio Ruz, para crear un nuevo ballet de argumento. Antonio Ruz es de Córdoba, andaluz, y quería, porque a él Grecia le habla muy de cerca. Es como si el olivar, ¿no?, fuera de olivo a olivo. Él tenía esa visión, lo diré, más telúrica, primitiva, rural, telúrica, al fin y al cabo, de Grecia. Y me dice, Alberto, vamos a intentar contar Electra en un ballet. Digo, cuidado, porque ¿qué sabe el espectador medio de Electra? Esto no es Romeo y Julieta. Tú haces un ballet de Romeo y Julieta y en cuanto aparece, ¿no?, hay una fiesta, aparecen 2 chavalitos, dice, mira, Romeo, Julieta se van a enamorar y va a acabar como Rosario de la Aurora. Pero esto que os nombro medio entre bromas y veras es una de las cosas que tenemos que tener más clara. Lo hablábamos en la comida. ¿Qué sabe el espectador medio de tu clásico? Porque a veces hacemos versiones o adaptaciones pensando que el público sabe lo que sabía el público de la época. Claro, público griego, digo, el público que acudía sabía perfectamente el mito. Con decir Electra, cuando se decía Agamenón, esto. Dile a alguien en la calle ahora, ¿qué sabes de Agamenón?
o de Electra, que son figuras para nosotros, que son, dice, ¿cómo no vas a saber? No, pues no lo saben. Y tenemos que darnos cuenta de esa ignorancia, porque a veces tenemos una soberbia que, con perdón, voy a faltar al decoro y voy a ser obsceno. Sabéis que obsceno viene de exoesquiní, lo que ocurría fuera de escena, que no se podía decir, pues voy a ser obsceno. A veces, para salvarnos el culo, con perdón, preferimos servir a la tradición y quedar bien. Oh, mira, he dado la Electra como es, he dado esto como es, nadie me va a decir que no he hecho esto. Y están los espectadores diciendo, no me entero de nada, no sé quién es Circe, no sé quién es Clitemnestra, no sé quién es Patroclo, no me entero de nada. Porque tenemos que saber el contexto de recepción que se sabe. Y esto, que os parecerá una cuestión menor, es fundamental. En este caso, lo que yo di, por supuesto, es que nadie conocía Electra. Nadie, por supuesto, entendedme. Pero yo dije de 100, además me fui a un lugar, me había tomado una copa y pregunté, oye, ¿qué es Electra? No Electra, la actriz, no. ¿Qué es Electra? Orestes, ¿no? No, digo, es que a veces hay que tomar tierra. Oye, ¿quién es Electra? ¿Quién es Orestes? ¿Quién es Clitemnestra? ¿No? ¿Quién es Helena de Esparta? Bueno, es que os sorprenderíais incluso de Helena hoy en día, lo que crea, digo, quizá la figura una de las figuras más conocidas, ¿no? Os voy a poner, antes de daros la solución, imágenes para que veáis cómo era esta Electra del Ballet Nacional de España, que ahora tengo que irme a la peste. A ver, quizá... A ver, sí, esto está difícil. Deja de compartir un segundo. Dejo de compartir. Es que está justo ahí detrás, qué rabia. ¿Vale? Si Me voy a escritorio. Sí, ahí. Eres sabio, eres sabio. Ahí estamos. Y ahora, me tengo que ir a la reunión de Zoom de nuevo. Tengo que irme a compartir pantalla. Nada, está todo en orden. Me voy aquí, aquí. Y muchas gracias. Como veis, soy de letras puras y lo sigo siendo. Casi Ifigenia, lo posible. El sacrificio de Ifigenia. Esta es Clitemnestra, la que vemos, ella es Electra. El coro. Orestes. Egisto. Bien, esto es la Electra que hicimos, que creo que sigue sonando porque no lo cerramos. Bueno, no, está bien.
¿Sigue sonando? Sí. Tengo que irme a aquí y darle ahí. Me voy aquí, que no panda el cúnico y estoy. Bien. ¿Cómo fue este trabajo? En primer lugar, si yo tenía que dar una Electra que conectara el universo tan personalísimo como veis, andaluz, de Antonio Ruz, porque es para el Ballet Nacional de España, ¿a qué Electra me tenía que ir? A la de Eurípides. Si veis la diferencia entre la Electra de Sófocles y la de Eurípides es mucho más rural. Es una Electra, de hecho, de campo. Para mí fue la guía, la Electra de Eurípides. Lo que hice yo fue generar una serie de cuadros donde yo al coreógrafo le daba la unidad mínima de sentido, con una prosa poética. Y pensé, ¿qué información tiene que tener el espectador para comprender las motivaciones de la protagonista, de Electra? Es decir, ¿por qué Electra, junto a Orestes, asesina a su madre, a Clitemnestra? Y había algo que era fundamental. Si no hablamos del asesinato de Agamenón a manos de Clitemnestra, porque Agamenón ha matado a Ifigenia en Áulide, bueno, toda esa movida, ¿cómo la resumes para que el espectador compruebe algo tan fundamental como las motivaciones del personaje? Y no solo eso, que no había diálogos, que era ballet. Generé, se me ocurrió, la idea del corifeo, que hubiera una cantaora que fuera relatando las unidades mínimas narrativas de sentido para comprender la historia y que los cantes en la pieza, escogiendo cada palo flamenco que yo creo que se ajustaba diría al ethos, iba a decir al aire del estásimo o del episodio en concreto, digo, esto me parece una petenera, esto aquí, tal, cuando está Egisto con sus compinches en el campo, tal, venga, pues esto tiene que, y nos tenemos que ir aquí, tal. Y generé las letras. Mi caso fue un letrista. Y os quiero poner para escuchar, porque lamentablemente, voy a ver si lo logro, que esto es, yo creo que lo vamos a hacer, un ejemplo de ese corifeo. Son 2 minutos en los que se cuenta el asesinato de Ifigenia, porque la obra empezaba con un prólogo que era el sacrificio de Ifigenia en Áulide. Sabéis, la falsa boda, aquí, Ifigenia acude engañada junto a su madre para casarse supuestamente con el amigo Aquiles, que algo tenía que sospechar la pobre, pero bueno, y en ese momento es asesinada. ¿De acuerdo? Que esta es la razón por la que luego Clitemnestra mata a Agamenón, que la pobrecita a veces no se nombra, pero es que le han matado a la hija. También tiene un querido, pero bueno, eso no... Querido es una palabra horrorosa. Un compañero. Es que después de 10 años, claro, y Agamenón no... Bueno, no me voy a meter con estas cosas que luego me dicen que me meto en cuestiones de género, pero bueno, en fin. Entonces, yo me tengo que ir a compartir pantalla, me tengo que ir a descargas, aquí, ¿vale? Vamos a ver si lo escuchamos en... Tienes que compartir sonido, ¿no? Bueno, yo creo que antes se oía. Si le das ahora sí en la barra de abajo de cargas. ¿Aquí? Sí, bien. Entonces le tengo que dar aquí. Vamos a escuchar a ver si los que están siguiéndonos en casa lo escuchan también. Ay, que me diga el sonido. Que lo digan por el... Sí. Por el... No sé si hay volumen. Sí, de allí. Aquí está hablando de Ifigenia. El laísmo es querido, ¿eh? Tu novio te está esperando. ¿No? Por ahí viene Ifigenia, toda vestida de blanco. ¿Es un alboreá? Es un canto de bodas. Va del brazo de su padre, mejor fuera de otro brazo. Bueno, para los que no lo están escuchando, porque los dioses lo mandan, aquí se acaban tus días. Para que la guerra termine, aquí termina tu vida. Sacas el cuchillo, preguntaba La madre daba 1000 gritos, porque Clitemnestra.
y el padre no respondía. Por el suelo se perdía. Ya la sangre de Ifigenia por el suelo se perdía. Que veis, ella está explorando ese lugar de la tragedia griega entre la voz hablada y la voz cantada. Todo esto estaba acompañado de ballet, o sea, de danza. El padre se va a la guerra. El padre se va a la guerra, Le decía, Agamenón le decían, claro, es que el espectador no sabe. paso luchando en aquella mente. 10 años pasó luchando en aquellas lejanías, con sudores en la noche, le despiertan pesadillas por la hija. Para ganar una guerra, maté lo que más quería. Para ganar una guerra, maté lo que más quería. Lo repito para los de casa. Vuelve a darme una casa. La guerra ya se termina. Vuelve Agamenón a casa, la guerra ya se termina. Esto servía para presentar a los personajes. Su esposa le decía. Su esposa la recibía. Te voy a poner agua para limpiar tus heridas, que es el momento de la red y la bañera. Agamenón confiado se mete en el agua tibia. Temnestra hunde en su carne. Cuchillos de rabia viva. Temnestra hunde en su carne, cuchillos de rabia viva. La sangre de Agamenón dejaba en el agua tibia hilitos de penitencia y flores de dinastía. Sangre pagas mi sangre. Ya la deuda está cumplida. Con sangre pagas mi sangre, ya la deuda está cumplida. Los dos hijos que quedaron a la madre aborrecían. Esto servía para ir presentando los personajes, claro. Si no, el público no sabía que la madre, los hijos. En una cabaña humilde, Electra llora y suspira. Ya estamos en la Electra. Si me vieras, padre mío, vestida de campesina, de noche sale a los campos, con la mirada perdida. Astros funestos relucen o relumbran. Bueno, esto que acabo de compartir con vosotros es un ejemplo de una preocupación que tenemos que tener. ¿Qué sabe el público del clásico que le estamos dando? Nosotros podemos dar por supuesto que el público sabe quién es Electra, quién es Agamenón, quién es Orestes. No es así. No es así. Cuando uno hace no tanto una adaptación, que también, sí también, sobre todo una versión, una reescritura, uno de mis objetivos, y es dificilísimo, es que esa versión sea autónoma respecto al texto fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea necesario haberlo leído previamente o conocerlo para poder comprender la historia. Si tú depositas en el espectador la necesidad de un conocimiento, cuando se sienta en la butaca, quizá lo estás perdiendo. Y esto es fundamental pensarlo. Decir, bueno, si tú no conocieras en absoluto nada de mitología griega, puedes seguir la Electra del Ballet Nacional de España. Porque doy las unidades narrativas imprescindibles. Este es el padre que le engañó, mató a la hija, tal. Y el público lo sigue como si Clitemnestra y Agamenón fueran personajes sin pasado. Y esto es un reto para el dramaturgista, el adaptador, el versionador, poder trabajar como si esos personajes aparecieran por vez primera. Y hay que pensar mucho esto, porque lógicamente, si un personaje sale en calzoncillos y dice yo soy Hipólito, digo como en El amor de Fedra de Sarah Kane, habrá gente que diga, ya sé de qué va.
Y hay gente que diga, ¿y este quién es con ese nombre tan raro? Y esto es fundamental. Sí. ¿Puedes dejar de compartir? Ah, sí, es que iba a poner la otra, pero nada, simplemente prosigo. Vamos a escuchar solamente unos segundos de esto. Gracias. No sé si este se escucha. El inicio de la Electra, el primer episodio. Electra. Vas a la fuente, tan solita, tan solita. Solo tu sombra sabe la pena que te marchita. Y solo tu sombra sabe la pena que te marchita. Esto es tal cual la Electra de Eurípides, que va a buscar agua al inicio de la Electra. Solo quiero escuchar una cosa aquí. Yo que vestí linda ropa, zarcillos que relucían en palacio, cambié sábanas de Holanda por una cama pajiza. Los jardines de palacio por el campo y la ventisca. Mi padre está en el palacio, mi hermano en la lejanía. Con un pastor me casaron, que en esta choza me cuida. Y aparecía el pastor, que es el pastor de los personajes fundamentales del Electra. Bueno. La salida del coro, el ISO 2. Os lo quiero marcar. A ver si llego. Un segundo avanzo. El agua se come tu crianza, sin agua, la mano que tú besas. Voy aquí. Esta es la entrada del coro con esta música. Las mujeres que la ven le preguntan a la niña quién eres que de mañana. ¿Vale? Solamente quería marcaros esto, que desde texto también marcaba la entrada del coro e indicaba qué personajes era ese coro. Bien, cierro con esta idea, que me estoy yendo un poquito de tiempo. Es tan, de verdad, tan difícil y tan necesario despojarse de la erudición cuando hacemos la dramaturgia de los clásicos. Esto no quiere decir que para llegar a este ejercicio yo llevo desde que la profesora de griego clásico me cambió la vida en tercero de bachillerato entregado a esto. Año tras año he regresado a los clásicos. Soy un neogrecista. Hice la tesis en el CSIC sobre un asunto de la Grecia moderna. Pero hay que hay que quitarse los zapatos de la erudición cuando uno hace teatro. Porque corremos el riesgo de ahogar lo vivo si depositamos en el espectador una cooperación que quizás no puede darnos. Tú le puedes pedir al espectador, como decía Tarkovsky, una cooperación poética. No le puedes exigir que conozca la historia. Y esto a veces se nos olvida cuando hacemos dramaturgia de los clásicos, porque nosotros pensamos, pero si yo amo esto, si no he hecho otra cosa, ¿no? ¿Cómo no van a saber quién es Electra? No. Y por supuesto uno tiene la misión, sobre todo si hace una adaptación, de la transmisión y la difusión. Pero sobre todo, y voy a volver a un texto de Brecht, que es oportuno casi para ir cerrando, luego, lo que no puede es intimidar a los espectadores con los clásicos. La intimidación es lo contrario de la intimidad. Yo en todo momento lo que intento es que los espectadores sientan intimidad con los clásicos. Una obra de teatro es una obra de teatro. No es el aula, no es la universidad. Yo no tengo la responsabilidad hermosa de un docente que está en filología clásica enseñando tragedia griega. No la tengo otra. ¿Qué? ¿Ha encendido el micro? Nada. Solamente quiero leer esto de la intimidad, porque ¿no os habéis sentido nunca en un teatro intimidado por los clásicos? Digo, quizá vosotros no,
pero os aseguro que muchos espectadores sí. No me entero de nada, no sé de qué va, hablan raro. No, digo, porque hablan así, no entiendo nada. Llevan 20 nombres propios y no sé quiénes son todos estos dioses y estos lugares y estos señores. Lo que es ruido para el espectador le saca de la historia. Tenemos que reconocer las zonas de ruido. Y a veces, por ejemplo, decir Colquide es ruido. Algo tan común para nosotros como decir Colquide o el hijo de Peleo. Pues yo no sé quién Peleo, ¿por qué me dices el epíteto homérico 800 veces en esta versión si no sé quién es el padre de Aquiles? ¿No? Busca una fórmula de padre noble. Digo, si tienes que dar el epíteto homérico, pero busca una fórmula o la tautología, que es otro recurso. No tengo tiempo. Si fuera una clase práctica, diríamos más, pero la tautología es un recurso, ¿no? Aquiles, el hijo de Peleo, el rey de Ftia, lo que sea. No temáis a la tautología. Pero bueno, quiero leeros este fragmento de la intimidad que lo voy a localizar. Sí. Aquí voy. De Bertolt Brecht. Está... Ay, vale, perdonadme, ¿eh? Vale. Dice Bertolt Brecht: cuando trabajamos en la puesta en escena de una obra clásica, es necesario que tengamos esto presente. Debemos considerar la obra con una nueva mirada, sin conformarnos con la versión degradada y consagrada propuesta por la erudición. Y esto lo nombro con toda la cautela, pero es que a veces nuestro trabajo precisamente es hacer estallar lo que la erudición ha depositado en la obra de teatro, digo, para el teatro. No son solo las innovaciones formales, puramente extrañas y exteriores a la obra lo que debemos buscar. Es necesario iluminar el contenido ideológico original, descubrir la importancia para los espectadores en su momento, porque te dará pista de lo que será la importancia para los espectadores en tu momento. Y por tanto, hace falta pues estudiar siempre la situación histórica de la época en la que la obra fue escrita. ¿Quién era el autor respecto a la tradición de su época? Es decir, ¿quién es Eurípides frente al resto de dramaturgos? Y la perspectiva que él adoptó. Porque una cosa, amigos míos, es pensar que, por ejemplo, Lope de Vega, pues es que Lope de Vega, con perdón, decía Cervantes, la monarquía cósmica de Lope de Vega. Lope de Vega no era un outsider. Lope de Vega es el signo de su tiempo. Es la norma de su tiempo, por eso triunfó. Eso no le quita valor. Pero ¿qué autores están apartándose de la mirada? ¿Qué le ocurrió a Cervantes? O sea, ¿qué le ocurre al teatro de... Aparte de... No me quiero meter... Me estoy yendo a otro jardín. Pero termino con esto. Es como si por negligencia o por un falso respeto hubiéramos dejado que el polvo se acumulase sobre los grandes cuadros del pasado y que luego copistas más o menos celosos, y a veces desde la universidad ha habido copistas más o menos celosos, reprodujeran las manchas de polvo junto a la pintura, pero no la pintura. Lo primero que desaparece en esta operación es la frescura del original. Cuanto de ellas tuvieron de sorprendentes, de nuevo, de fecundo, de peligroso para su época. El brío que anima la obra cede su sitio al temperamento escénico y el proceso de cultura ofrecido al público es, contrariamente al espíritu combativo de los clásicos, un proceso sin convicción, burgués, sin vigor y de corto alcance. Poco a poco va surgiendo una idea de aburrimiento totalmente extraña a los clásicos. Este fragmento de Bertolt Brecht es oro. Lo que no puede ser un clásico cuando te pones a hacer una versión es aburrido. Diréis, ¿qué está diciendo este hombre? Para esto llega después de 1 hora y media. Pero es que a veces somos aburridos porque copiamos el polvo de los cuadros y no comprendemos lo que significó las bacantes o las troyanas o las traquinias o los persas en su contexto original. ¿Qué amenaza tenía la obra para su contexto original?
es esa amenaza a lo que tienes que mirar para ser leal y no a lo que la tradición ha dicho que son las troyanas. Las troyanas sí, con perdón, pobrecita las troyanas. Qué mala es la guerra. Pero es que lo que te estaba diciendo Eurípides es que todos caminamos sobre el privilegio de la guerra. Ese es el peligro de las troyanas. Que ellos no son las troyanas, que ellos son Taltibio. Por último, para ir cerrando, quiero poneros un último ejemplo, compartir con vosotros y vosotras, y abrir un turno de preguntas si lo hay, el proceso de reescritura que acabo de terminar sobre la Ilíada de Homero. Aquí, claro, ya hay una primera operación, porque cuando tú estás convirtiendo un material, en este caso narrativo, al teatro, los ojos de escrutinadores, de escrutinio, son menos rigurosos, porque comprenden que en esa traslación de un material oral, que se nos olvida, pero narrativo a un material teatral, tiene que haber una serie de operaciones. Cuando vas a hacer una versión de una novela, comprenden que no vas a dar toda la novela. Pero a mí no me interesaba hacer una versión de la Ilíada. Ya hice una versión de la Odisea en su momento, con la joven compañía. Estos días, desde hace un año, que estalló la guerra en Ucrania, yo volví a la Ilíada, al calor de la guerra de Ucrania. O sea, para mí, el poema de la guerra, el poema de la fuerza. Y de repente, a mis ojos, en este momento, lo que a mí me interesa contar, la Ilíada aparecía como, entre otras cosas, como una narración sobre la deserción. Empieza con una deserción. Estoy haciendo un anacronismo, por supuesto, pero lo primero es, yo no quiero luchar, de Aquiles. Aquiles, porque se enfada con Agamenón, por la ira, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, que trajo innumerables males a los aqueos, ¿no? Los dos primeros versos de la Ilíada. Pero yo sospechaba, o por lo menos para mí, y como es verdad para mí, creo que es verdad, porque Homero me lo está diciendo y yo soy un mero intérprete más, yo no entendía muy bien qué había detrás de esa cólera. Yo tanto por una muchacha, en mi mirada. Y digo, además Aquiles no ha estado en Esciros, travestido para no ir a la guerra de Troya, que lo encuentra Ulises. Es un héroe que se niega recurrentemente a batallar. Digo Aquiles, pero ya antes de lo que cuenta Homero, ¿no? Y digo el episodio conocido de Esciros. Y de repente para mí, ese gesto de Aquiles de no querer luchar, de apartarse de la guerra, una guerra que él dice en el canto 2, 3, disculpadme que ahora dudo, de ese canto, cuando va Agamenón dice, ¿yo por qué tengo que luchar por Troya? Si no me han hecho nada, esto es Homero, si no me han hecho nada, si hay un mar por medio, si no han matado mi ganado, dice, ni han quemado mis pastos, por el honor de un solo hombre, ¿han de morir miles? Eso dice Aquiles. No dice, luego sí, le dice hijo de puta Agamenón, cara de perro, ¿no? Le dice cara de perro que es un hijo de puta, al cabo. Me has quitado a Briseida, pero dice esto. Y a partir de la idea de la deserción, Aquiles me iluminó a Patroclo. El que dice, leo a Fermín, me despido de Fermín, que dice Simón Weil, el único digno y noble en toda la Ilíada, el único que supo ser bueno. Eso dice Simón Weil. Y lo que he hecho es una reescritura de la Ilíada de Homero para un rapsoda, es decir, es un monólogo, como tantas veces ha contado la Ilíada con un narrador, con un aedo, con un rapsoda, pero es Patroclo quien cuenta la Ilíada. No solo la Ilíada, porque empiezo antes, empiezo ahora, porque Patroclo sigue esperando por Aquiles, pero a partir de ahí habito los huecos de la Ilíada. Esto es una reescritura, de hecho tiene otro título, y dice a partir de la Ilíada de Homero, textos de Safo, Arquíloco, Simón Weil, Anne Carson y 3 o 4 poetas ingleses de la Primera Guerra Mundial.
tiene casi 4 cantos de Homero tal cual. Está ahí el material. Todo lo que es el canto 16, la Patroclea, la gesta de Patroclo está. El canto 18 está prácticamente intacto. De las 30 páginas, unas 10 serán de Homero, o 15. Esto es una reescritura. Esto es una reescritura, porque tú es como si de repente cogieras una casa, la demolieras en parte y construyeras otra. Y tú reconoces, como cuando vemos de repente una iglesia, ¿no? Han aprovechado esto de acá, ¿no? Reconoces los edificios que la nutrieron. Pues en parte esto he hecho con la Ilíada. Con el mismo reto. Quien vaya a ver este Patroclo no tiene que conocer absolutamente nada de la Ilíada de Homero. Por terminar, espero haber compartido con vosotros y vosotras primero una precisión, por hacer una breve síntesis, una precisión conceptual sobre los 3 tipos de intervención sobre los clásicos, la adaptación, la versión, la reescritura, las implicaciones compartidas de esas 3 decisiones y fundamentalmente la idea del espectador. Es que el teatro sucede en el espectador. El teatro no sucede en la erudición, el teatro no sucede antes del teatro, le sucede ahí. Y uno ha de, mi intento, y con esto cierro, porque yo he tenido críticas muy feroces por estas operaciones dramatúrgicas, muy feroces. Algunas justas, porque había tomado decisiones que luego se demostraron que no eran quizá las mejores. Otras injustas. Lo que yo he pretendido nunca es mentir. Es decir, si tú vas a ver mis troyanas, es una versión. Y ahí estoy, está mi nombre. Si no quieres, porque la ha toqueteado, es tu derecho. Ve a leerla. Yo no voy a hacer nada. Porque a veces dices, has destrozado a Eurípides. ¿Pero cómo voy a destrozar yo a Eurípides? ¿Qué obra de teatro tiene la potencia de destrozar a Eurípides? ¿Nadie? ¿Cómo destrozo yo a Eurípides? Si el espectador que va a ver esa función dice, qué aburrimiento a los clásicos, no me interesa esto, no me habla. Porque yo espero que un espectador que va a ver las troyanas luego diga, uy, ¿este qué ha toqueteado? Que se le despierte una curiosidad, que vaya a ver las troyanas de Eurípides, incluso desde el desacuerdo, porque eso también es una versión. Oye, esto que dices de la deserción y la Ilíada, yo no lo veo. Bueno, vamos a discutir, vamos a hablar de la... Porque esto también es una versión, con esto cierro. Los clásicos para mí son un fuego, son una mesa, te sientas alrededor y conversas sobre ellos. Son inagotables. Seguramente, y esta sí es la última idea, si me sigo dedicando al teatro, y si es así, me seguiré dedicando a los clásicos griegos, seguramente la siguiente mirada sobre la Ilíada será de Príamo. Y esa escena final, el cierre, ¿no? El encuentro entre Príamo y Aquiles en el rescate de Héctor, ese gesto de humanidad piadosa cuando se detiene por fin la guerra, yo sé que me dirijo ahí. Yo sé que me dirijo a esa mano de, ¿no? A esa mirada compasiva de Aquiles hacia Príamo. Sé que esa es la Ilíada que me espera. Y quizá de repente venga un alumno o una alumna mía y me diga, mira Alberto, a mí esto me parece un rollazo, te estás agarrando al último canto, ¿no? Al penúltimo canto antes de los Juegos en honor a Héctor. Y diría, te estás agarrando a esto. Digo, como hemos hecho siempre. Dice el poeta Keats, no habrá segunda Troya porque la primera sigue ardiendo. Es que Troya es infinita en su lectura, sigue ardiendo. Y cada uno de ese incendio aprende y teme algo. Por cerrar esta idea, un espectador que se aburre en un teatro viendo un clásico, has cometido un doble crimen. Esto es lo que yo no me perdono. Primero porque quizá no vuelva al teatro. Ya no a ver un clásico, dice, me aburrí este tostón de 3 horas. Y luego, para mí, que me he configurado como autor al calor de los clásicos, si yo sintiera que alguien sale de un teatro diciendo qué rollo son los clásicos, ese sería mi fracaso. Y si para hacerlo he tenido que traicionar, quitar, mover, añadir, pues bien está. Gracias.
Me he pasado de tiempo, no me habéis cortado. Nos has dejado fascinados. Sí. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros y a vosotras. No sé si tienes alguna pregunta aquí o en el chat, que no he podido leer nada. Les mando un saludo. Me he dejado la voz. Soy un rapsoda muy malo, porque hablo 1 hora y media y me he quedado ronco. Muchas gracias, Alicia. Gracias, María. Ay, perdón. Puedo verlo aquí. Vale, lo bajo. Si le das a lo dejo, yo creo que no será. Vale, aquí estamos al último. Bueno, pues muchas gracias a Fermín, que se marchó, a Alicia, a María Dolores, a Sandra, a Leticia. Pero yo quisiera aquí un combate singular, un agón, una discusión. Si alguien no está de acuerdo con lo que he dicho, pues lógicamente, insisto, que no son ciencias exactas. Yo quería, la verdad que me ha resultado, como estás diciendo, también fascinante y te agradezco mucho que cosas que, bueno, que muchos pensamos, me imagino, pero claro, verlas contadas desde la experiencia personal y desde la experiencia creativa personal tuya. Gracias por compartirlo, gracias por hacer. Yo creo que agón aquí combate, me temo que poco. No. Por lo menos yo personalmente que estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero incluso no solamente, fíjate, mientras tú ibas hablando como creador, como autor, dramaturgo y dramaturgista, y lo comparabas con el mundo de la academia, de la docencia, etcétera, yo daría incluso un paso más. Es que yo creo que incluso mucho de eso hay que aplicarlo también en la docencia, porque es verdad que ahora, incluso en la academia, en la universidad, porque es cierto que también en la universidad ha pasado y pasa, que al final el polvo no deja transmitir la pintura. Y entonces te puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo. Es curioso porque yo los hombres y mujeres que conozco bueno, claro, con los que tienen a bien invitarme, bueno, pues suelen tener esta idea pasional, vocacional de los clásicos, como estáis vosotros y vosotras aquí, ¿no? Intentando transmitir ese fuego, ser enlazadores de tiempo, poner a salvo para la generación siguiente un legado que consideramos importante. Si no se nota la pasión, yo creo que hay algo en la transmisión, en el teatro, como decías tú, la docencia, que tiene que ver porque esto es importante para mí, para el maestro y para la maestra, no para el, no sé cómo decirlo, como el corpus o la academia. Está escribiendo Alicia, a la que le pido disculpas y le debo un correo electrónico y una llamada, porque... Y ahora te... ¡Ay, Diana, estás ahí! Muchas gracias, ahora te saludo. Pero está Alicia, porque Alicia está en Zaragoza y está montando, si no me equivoco, una versión de las troyanas con sus alumnos y alumnas, y ha tenido a bien considerar, ahí está Alicia, perdóname, Alicia, echarle también al testimonio de que tardo un poquito en contestar los correos, pero lo hago finalmente, y ha tenido a bien considerar mi versión de las troyanas para el trabajo que va a hacer. Y justo hemos tenido un intercambio de correos en el que yo le contaba, cuidado, no vayas a las troyanas que yo publiqué porque le faltaba el coro, porque estaba Briseida, que yo creo que no tiene que estar, y además le decía, bueno, ¿cuál es tu masa humana? Digo, ¿cuántos hombres y mujeres tienes? Porque también, claro, yo me cargué a Menelao. Sí. Y sin embargo, claro, la parte de Menelao se la di a Helena. Perdón, se la di a Hécuba. O sea, muchas de las razones de Menelao podían ser habitadas por Hécuba, ¿no? Mucho de Menelao. Pero si ella tiene a un pedazo de Menelao ahí, pues genera mayor dinamismo, mayor, ¿no? Que, bueno, que era una decisión como otra. A mí me importaba mucho que el único griego fuera Taltibio. A mí, en mi versión, entiendo que esto es que es muy del versionador y que por supuesto que puede estar además Menelao. Por supuestísimo, es fundamental. Y esa escenas de, entenderme, una escena de matrimonio siempre anima el cotarro. Es que de repente, perdonadme después de 1 hora y media o 2, un poco la vulgarización, pero es verdad. Bueno, es que esto está también ahí, lo hace Eurípides. Voy a poner a discutir al cornudo y a la adúltera. En mitad de ese treno está esa discusión que es marital. Y cuidado, que Menelao se acaba llevando a Helena con él, ¿no? Quiero decir que es uno de los giros de guión. Bueno, en todo caso, Alicia, te debo un correo, te pido disculpas
espero que no me hayas descartado, desechado como versionador y algo esté ahí. Y precisamente le envié la última versión donde, con autonomía de las decisiones del montaje, por ejemplo, en mi última versión el coro está muy trabajado, muchísimo. Pero sigo sin Menelao. Le envío un abrazo muy fuerte a Diana, que ha tenido la deferencia de seguir la charla. Se lo agradezco, Diana, lo que no sé si estabas desde el principio, pero lo vuelvo a decir aquí. Prefiero reiterarme que no decírtelo. El año pasado yo tenía que estar, no pude por enfermedad, este año estoy, tú no puedes estar, pero pronto estaremos los dos juntos. Yo confío mucho que estaremos y discutiremos de todas estas cuestiones. Diana, que eres alma de estos encuentros y de toda esta ligazón, eres una contrabandista entre el teatro y la academia, que son muy necesarios y bueno, te envío un besazo. Muchas gracias a Antonio también. Sois muy generosos y generosas y no tengo ningún agón, no me estoy citando en una emboscada, no hay aquí un filólogo estructuralista que diga no me toques una coma de Eurípides. A mí lo que me parece interesantísimo, muy potente, después de ver lo que nos ha puesto de la Electra, es cómo puedes llevar el lenguaje poético tan tuyo, tan personal, cómo está ahí, cómo luego lo encarnas y bueno, luego la puesta en escena que es fantástica, pero cómo no pierdes el sentido poético de la palabra, cómo la palabra poética tiene tanta fuerza en tu dramaturgia normalmente. Pues alguien poética, ¿no? que me conociera diría, ¿qué ha hecho Alberto aquí? Ha dicho, ¿cuál es el eslabón entre la Grecia clásica y Andalucía? ¿Y quién la forma su voz? Lorca. No recordarlo. Inconscientemente, pero luego yo lo veo y digo, pero no es que me pongan un lenguaje lorquiano, es que es la síntesis. Es que en Lorca está esa síntesis y qué pena que sus experimentos con el mundo grecolatino, escénicos, fueran solo abocetados o perdidos. Digo, desde el material bíblico, una Ifigenia que proyectaba y que nunca pudo hacer, porque la visita a Ampuria fue fundamental para él, pero uno rastrea todo el romancero gitano y dice, bueno, ¿qué está haciendo aquí Lorca? Está haciendo toda una mitología, una cosmogonía, diría yo, de los gitanos, y por no hablar de otras obras, ¿no? Hay una frase que a mí me conmueve mucho en la Casa Bernarda Alba, siempre acabo hablando de Lorca, bueno, ya está, da igual. En la tercera jornada se mueve una estrella fugaz, dice, Santa Bárbara bendita que estás en el cielo escrita, dice tal, y dice Bernarda, los antiguos sabían muchas cosas que ya hemos olvidado. Y esa línea siempre me golpea porque por detrás de la casa de Bernarda Alba, claro, es normal que hayan hecho analogías entre Bernarda, Creonte, son dos nombres parlantes además, Adela y Antígona, ¿no? De repente, bueno, es que el espíritu trágico, yo estoy en contra. Yo leo a George Steiner y la muerte de la tragedia y a veces pienso que Steiner reconoce la tragedia ya solo donde hay una forma externa trágica. Yo creo que Beckett, me estoy metiendo en otro jardín, pero creo que Beckett es un autor profundamente trágico, desde mi punto de vista. O sea, la tragedia ya no requiere dioses, ya no requiere, ahora los dioses están dentro de nosotros o desaparecidos y nos ahogan, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Meli, qué ganas de mostrar las de Conejero. Como alumna de la Escuela de Teatro de Zaragoza, es muy interesante todo lo que has contado. Meli, pues te lo agradezco mucho. Esto me anima. No sé, Meli, si te puedo preguntar, esto es una impertinencia, pero ¿cuántos años tienes? ¿Me puedes bloquear un block this guy y decir yo no contesto a esto? Uy. No hace falta, es una pregunta 35. Bien. Pues que alguien de 35, claro, es que yo ya empiezo, lo decía antes. Bueno, es que de repente en un cuerpo de... Meli no es mayor. Alicia, la estamos liando. No digas a Meli que es mayor con 35 años, porque si Meli es mayor, entonces yo que estoy, yo ya estoy para Príamo también. Bueno, no. En todo caso, da igual, 20, 30. Que una mujer, un hombre de ahora, lleguen a tener intimidad con los clásicos, reconocerlos, reconocer cómo nos nombran. Ese es el reto. Es decir, estas palabras que yo digo me pertenecen tanto como a Eurípides.
El dolor de estas mujeres, claro, uno va a Ucrania, ¿no? Digo, las imágenes de las mujeres como botín de guerra. Dice, si es que Eurípides está escribiendo para mañana. No está escribiendo en el ayer, está escribiendo para mañana. Por fortuna Eurípides, o sea, por fortuna y por desgracia también, pero por fortuna Eurípides nos seguirá escribiendo. Por eso es un clásico. Nuestra pequeñez intentará comprender por qué nos escribe. Pero Eurípides nos escribirá, ¿no? O yo estoy obsesionado, lo haré en un futuro, si me da la ocasión, productores de España, con hacer las vacantes. Me obsesiona esa tragedia, estoy obsesionado con las... Me encantaría hacerla, ¿no? Y aún no sé por qué. Aún no sé qué hay ahí, si es porque me estoy convirtiendo en un señor demasiado formal, demasiado penteo y necesito que venga un Dioniso a devolverme la juventud perdida. Estoy simplificando para entenderme, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo muchísimo, no sé si hay alguna pregunta más. Aprovecho para dar las gracias a Pablo, Jaime, a Charo por todas las gestiones para que yo estuviera hoy en Murcia. Bueno, quizás si no hay alguna pregunta más tendría que ir cerrando esto, ¿no? Y despidiéndome. Hay que emplazarlo para el siguiente. Ah, perdón, sí. Jaime os va a dejar un... Llega un mensajero, pero en este caso es un buen mensajero, esto no es una tragedia. Pues Sí. Viene la resis, pero es una resis buena. Es una resis buena esta. Que nos vemos. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido una gozada y muy emocionante. Nos vemos el jueves, el próximo jueves. Sí. Viene con Lido Rico. Y ya para cerrar. Sí, ya la clausura del curso. Que nada, pues ya está. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Abandonar, ¿no? Sí. Sí, ya. Y